Saludos hermanos y hermanas, qué bendición estar con ustedes en esta ocasión en la Escuela del Espíritu Santo 2026. Es algo que hemos venido haciendo desde los orígenes del CCI en Costa Rica, una vez al año. La Escuela del Espíritu Santo, tiempo para que el Espíritu de Dios nos enseñe. Y nuestro tema de este año es Espíritu Santo, danos entendimiento. Esta es la segunda exposición. Agradezco mucho al pastor Arturo Piedra el aporte rico que nos dio el día de ayer con la primera exposición. Así también como agradezco a todos y a todas ustedes, mis hermanos y hermanas en cada una de nuestras iglesias, la fina atención y acompañamiento, seguimiento a esta conferencia, a estas exposiciones a través de medios virtuales. Pido al Espíritu de Dios que Él me ayude a comunicar bien este tema, pero también a sobreedificar con el tema mismo. Así que encomiendo al Señor la dirección para este momento. Espíritu Santo, danos entendimiento. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, el apóstol le dio una serie de instrucciones espirituales. Anote esta frase, instrucciones espirituales, en el capítulo 2. Y específicamente en el versículo 7, lo bendijo con estas palabras: el Señor te dé entendimiento en todo. Repita allí conmigo: el Señor te dé entendimiento en todo. Esta declaración de Pablo me recordó el relato del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, cuando después de haber hecho Jesús la multiplicación de los panes y pescados, vino caminando hacia ellos sobre el lago, en el momento en que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar a causa del fuerte viento que tenían en contra. Cuando los discípulos vieron un bulto humano caminando sobre las aguas, dice el texto en el versículo 49, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Seguramente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Jesús subió a la barca y el viento se calmó. Y el evangelista Marcos saca una conclusión en el versículo 51, parte de ese versículo, y 52, que dice: estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Tenían la mente embotada. Esa es una manera de explicar lo que es tener una mente sin entendimiento espiritual. Y también me hace pensar en la importancia de que el Espíritu de Dios nos dé, por lo tanto, entendimiento en todo, porque lo contrario es una mente embotada. Y las mentes embotadas no logran comprender las dimensiones del poder y de la acción de Dios en circunstancias adversas, sobre todo. Pues bien, volviendo a esta declaración de Pablo para Timoteo, lo que el apóstol le desea al joven Timoteo es que tenga una mayor comprensión mental y espiritual en todas las áreas de su vida, tanto como persona como servidor del Señor. El apóstol Pablo usó frecuentemente la palabra entendimiento con una connotación espiritual.
una connotación que va más allá de la capacidad de comprender, razonar y juzgar las cosas. Para Pablo, el entendimiento espiritual tiene que ver con lo que él llamó en Colosenses 1:9, inteligencia espiritual. Subrayen, inteligencia espiritual. El punto no es si nosotros somos mentalmente inteligentes. El punto es si poseemos inteligencia espiritual, es decir, entendimiento. La inteligencia espiritual es el conocimiento de la voluntad de Dios para ponerla por obra. Y quisiera remarcar esta definición. ¿A qué le llama Pablo inteligencia espiritual? Pues es esa capacidad de conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Jesús sobre los dos hijos en Mateo capítulo 21, los versículos 28 y subsiguientes? Dice que un hombre tenía dos hijos. Le pidió al primero que fuera a trabajar al viñedo y el hijo le contestó, ojo a la frase, no quiero. Entonces el hombre le pidió al otro hijo lo mismo y ese otro hijo contestó, sí, señor. Cuando llegó el momento de hacer la tarea, el que dijo que iba a ir a trabajar no fue. Y el que dijo que no iba a trabajar, sí fue. Utilizo la parábola para preguntarles, ¿cuál de los dos hijos tuvo entendimiento de la voluntad de su padre? ¿Se dan cuenta? El entendimiento tiene que ver no solo con comprender mentalmente algo que Dios nos pide que hagamos, por ejemplo, sino en obedecer también. Jesús nos pide que nos perdonemos unos a otros. El acto de entender eso y de ponerlo en práctica y de hacerlo es entendimiento. Claro que existe un entendimiento humano, puramente humano. Un entendimiento que es natural a las personas y que se trata de la capacidad que tenemos para concebir ideas, de la capacidad que tenemos para razonar, de la capacidad que tenemos para utilizar la inteligencia a la hora de resolver nuestras cosas. Pero cuando hablamos de entendimiento espiritual, estamos hablando de una capacidad particular que el Espíritu Santo da a sus hijos e hijas para la vida cristiana, como lo explicara anoche nuestro querido pastor Arturo. En esa exposición del pastor Arturo, él nos indicó que el apóstol Pablo escribió abiertamente lo siguiente en 1 Corintios 2, 12 al 14, y por supuesto no espero desarrollar de nuevo el texto, pero quiero resaltarlo. Versículos 12 al 14 de 1 Corintios capítulo 2. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, espíritu con minúscula, sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios. ¿Para qué recibimos el espíritu? Para que entendamos lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha comunicado, lo que nos ha transmitido. De lo cual, versículo 13, también hablamos. Pero no hablamos con palabras aprendidas de la sabiduría humana, el entendimiento humano, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre, versículo 14, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura
y tampoco las puede entender, oiga la palabra, tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Como lo notamos, San Pablo habla de un entendimiento que lo recibimos del Espíritu Santo y ese entendimiento nos hace discernir cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, dice el texto allí en Corintios. Cosas que el corazón humano no logra concebir a menos que el Espíritu les ayude a discernir espiritualmente esas cosas. Son detalles del apóstol Pablo que tienen que ver con nuestra vida, nuestro entendimiento, pero también con el entendimiento de las personas que están sin Cristo. ¿Cuántas discusiones matrimoniales podrían ser resueltas si los esposos discerniéramos lo que espiritualmente está en el fondo y en la forma en que hacemos nuestras discusiones? Pero cuando sube nuestra sangre, cuando nos ponemos iracundos, nuestra mente lo primero que hace es embotarse, cerrarse, y entonces tenemos la tendencia a trabajar el resto de la discusión sin entendimiento. Mis hermanos y hermanas, una iglesia no debe ser dirigida sin entendimiento dado por el Espíritu Santo. Un plan de predicación, queridos pastores y pastoras, no debiera ser definido, un plan de predicación y mucho menos realizado, sin que el predicador tenga entendimiento espiritual sobre las verdaderas necesidades de la gente a fin de rascar donde pica. Aunque no todos los problemas financieros de una familia o de una empresa tienen que ver con esta causa, lo cierto es que muchos problemas financieros no son el resultado de restricciones y limitaciones, sino el resultado de una falta de entendimiento de cómo administrar los recursos con el valor de la fe y de sabiduría. Es un asunto de percepción, por lo tanto, de entendimiento. El entendimiento espiritual, tal como Pablo lo concibe, por ejemplo, en la carta de los Efesios, es la capacidad que produce el Espíritu Santo para que sean iluminados los ojos del corazón, no simplemente los ojos de la cara. El Espíritu produce en nosotros una acción que permite que sean iluminados los ojos del corazón, dice el capítulo 1, versículo 17. Se trata de una percepción espiritual producida por el Espíritu de Dios. Y en contraste con los que poseen ese entendimiento espiritual, están los que, dice Pablo en el capítulo 4, 17 de Efesios, los que viven de acuerdo a su mente vacía. Y por lo tanto, agrega, poseen un entendimiento entenebrecido. La evidencia principal de un entendimiento entenebrecido es que señala a personas que han endurecido el corazón. Cuando estoy en una discusión, cuando tengo una gran diferencia, cuando tengo una reacción temperamental, debo cuidarme que mi corazón no se endurezca, porque esa es una señal de que he entrado bajo el manto de un entendimiento más bien entenebrecido, de una mente que se ha vaciado de Dios. En otras palabras, la ausencia de entendimiento es sinónima de una mente embotada, como lo diría Jesús, de una mente vacía, de una mente en oscuridad, como lo señala Pablo en Efesios. El entendimiento es más bien algo que asociamos a la luz. A uno se le debe prender el bombillo para muchas cosas que no se resuelven bien hasta que aplicamos los conceptos que anoche expuso el pastor Arturo sobre este tema. Antes de abordar, hermanas
queridas y hermanos amados, antes de abordar el texto bíblico que tengo asignado para este tema, quiero ampliar un poquito más sobre lo que es o lo que la Biblia dice que es el entendimiento, visto como una acción divina sobre el corazón humano. Y quiero indicar 4 aportes más. En Proverbios, el capítulo 2, versículo 3, se refiere al entendimiento como la capacidad que empleamos para comprender algo profundo. Capacidad que empleamos para comprender algo profundo, para comprender lo que está en el fondo de las cosas. Lo profundo no tiene que ver con algo enredado, filosóficamente extraño o oscuramente expresado. Lo profundo tiene que ver, en este texto de Proverbios, capítulo 2, versículo 3, tiene que ver con aquello que proviene de comprender lo que significa temer al Señor. Eso es profundo. Y conocerlo mejor cada día, sobre todo a partir de la palabra viva que Él nos ha dado. Creo que muchas veces con nuestras respuestas temperamentales, con nuestras reacciones, con nuestras inclinaciones, nosotros damos a entender que no entendemos lo que es el temor del Señor. Por eso es profundo. Luego, en Proverbios capítulo 5, versículo 3, en Proverbios capítulo 3, versículo 5, el predicador se refiere al entendimiento como la percepción reflexiva que tiene una persona cuya confianza está puesta en el Señor. Percepción reflexiva. La persona que percibe y reflexiona a partir de su confianza puesta en el Señor. Incluso el texto alude a que tengamos cuidado con la imprudencia, porque la ausencia de prudencia es el reflejo de una carencia de entendimiento. Cuando nos volvemos imprudentes en nuestras decisiones, cuando nos volvemos imprudentes al confiar más en nuestras habilidades y fuerzas, en los recursos propios, entonces hemos dejado de percibir con entendimiento nuestra confianza en el Señor. Una referencia más. El profeta Daniel, el gran profeta Daniel, se conoce como una persona poseedora, dice el texto bíblico, de un espíritu superior y conocimiento y entendimiento. 3 cosas: un espíritu superior, un conocimiento y entendimiento. Y por eso demostró más de una vez capacidad para interpretar y habilidad para resolver problemas difíciles. ¿Cuánto nos hace falta entendimiento frente a los problemas difíciles que solemos enfrentar en la vida? Esta capacidad de Daniel, esta habilidad para resolver problemas, fue el resultado de haber recibido de Dios ese entendimiento, según lo dice Daniel capítulo 9, versículo 22. Daniel fue un siervo del Señor capaz de comprender los tiempos y percibir el propósito de Dios en medio de esos tiempos. ¿Recuerdan ustedes a Jesús hablando sobre la importancia de discernir los signos de los tiempos? Eso es para los entendidos, los que saben entender y percibir el propósito de Dios en determinadas circunstancias y realidades de la vida. Y termino con el 4º aporte, con la referencia a los últimos versículos del Sermón del Monte en el capítulo 7. Ustedes recuerdan que Mateo 5, 6 y 7 se refiere al Sermón del Monte. Después de haber dado enseñanzas extraordinarias sobre el reino de Dios y la ética del reino, Jesús dice: el que oye estas enseñanzas y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, un hombre entendido. Y el que las oye,
pero no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, o sea, falta de entendimiento. Insisto, el entendimiento es conocimiento y práctica de eso que se conoce. Ambas cosas. Santiago 4:17 parece ser más radical todavía, porque Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno, lo sabe, y no lo hace, no lo practica, comete pecado. Y yo diría que el pecado es falta de entendimiento. Pues con todo esto en mente, mis hermanos, déjenme profundizar en el tema que me corresponde, yendo al texto de 1 Corintios 14, 13 al 20 en esta exposición. Hago la lectura, como ya he dicho, en Reina Valera contemporánea. Leo el versículo 13. Por lo tanto, 1 Corintios 14, 13 al 20, por favor, tome su Biblia, téngalo allí. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Uno tiene que pedir al Señor poder interpretar. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu con minúscula el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Versículo 15. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu personal, pero también con el entendimiento. Y sigue agregando, cantar en el espíritu o con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en el modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. De esto ya ayer el pastor Arturo lo señaló. De este texto quiero resaltar tres conceptos sobre la importancia de convivir y celebrar como iglesia teniendo entendimiento espiritual. Repito, quiero resaltar 3 conceptos sobre la importancia de convivir como congregación y de celebrar como iglesia teniendo entendimiento espiritual. Quiero comenzar esta reflexión sobre este texto de Pablo con el último versículo que he leído, el versículo 20. Obsérvenlo, hermanos. No sean como niños en su modo de razonar. Esa es la falta de entendimiento. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Eso es entendimiento espiritual. San Pablo está corrigiendo una tendencia de la congregación de Corinto cuando se reunían para celebrar. La tendencia era darle más importancia a lo emotivo que a lo que trae conocimiento constructivo a la congregación. No creo que Pablo estuviera interesado en que las manifestaciones de la actividad y del mover del Espíritu Santo fueran restringidas, sino más bien su enfoque era sobre las manifestaciones humanas que reflejan una falta de entendimiento espiritual, que es lo que realmente tenemos que cuidar y no confundir nuestras manifestaciones con las manifestaciones del Espíritu de Dios. Lo que intentaba Pablo, o lo que lo inquietaba, era ver cómo el modo de pensar de los corintios se reflejaba como un acto de inmadurez.
Por eso le dice, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Se estaba refiriendo Pablo a la comprensión sobre las cosas que él quería corregir en ellos. San Pablo les dice que está bien si se comportan como niños en cuanto a una actitud inocente con respecto a la malicia o a la maldad, pero los exhorta que en su modo de pensar sean personas maduras, adultas. ¿Cuántos niños en la manera de razonar tenemos en nuestras congregaciones? Mire, basta que usted como pastor le llame la atención a un servidor y se dará cuenta cuánta infantilidad tiene o bien cuánta madurez tiene. En cada congregación tenemos personas que reaccionan de manera inmadura en sus vidas conyugales, en sus relaciones familiares, en el ámbito general de la comunidad de fe, para no ir más allá. Se trata de personas berrinchudas, dominadas por los celos o las envidias, personas que son dadas a contender y a producir divisiones, tal como lo señaló Pablo al principio de esta primera carta de Corintios en el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Está describiendo a niños que no están listos para beber, para comer comida espiritual, porque tienen este tipo de actitudes que son el reflejo de un entendimiento entenebrecido. Pablo les llama carnales. En 1 Corintios, Pablo deja ver las evidencias de esa falta de madurez en el pensar cristiano de los hermanos allá en el primer siglo. Los corintios peleaban por partidismos espirituales. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cristo. Discutían por quién había sido el que los había bautizado. A mí el que me bautizó fue el santo apóstol Pablo. El otro decía, y a mí el Pedro, a quien es Jesús. Ese tipo de discusiones que a veces son, parecen más bien de fábula, pero que se dan. Los corintios criticaban el liderazgo apostólico de Pablo, lo despedazaban, trataban de denigrarlo. Los corintios se hacían de la vista gorda, en algunos casos de inmoralidad sexual, como el muchacho aquel que se acostaba con su madrastra. Los corintios se peleaban entre ellos y llevaban sus litigios con frecuencia ante jueces carentes de valores cristianos. Y podría seguir apuntando a aquellos que solían unirse a las prostitutas, los que desechaban sus matrimonios, los solteros que les gustaba quemarse sexualmente, los que ofrecían ofrendas a los ídolos, los que no tenían decoro al vestir en la congregación, los que abusaban de los privilegios en las comidas fraternales y en la Santa Cena, y hasta los que cuestionaban si Cristo realmente había resucitado. ¿Qué les parece? Esa es esta iglesia a la que le está escribiendo el texto que nosotros tenemos en mente de 1 de Corintios 14, 13 al 20. Personas con esas conductas son personas que evidentemente tenían conocimientos, pero no tenían entendimiento. La falta de madurez en la manera de pensar suele ser más resultado de la resistencia a la obediencia a Dios y a los cambios de valores que resultado de la ignorancia intelectual. Hay muchas personas tremendamente tituladas que no tienen entendimiento. Incluso aquella falta de madurez en el modo de pensar se refleja en un hecho que aporta 1 Corintios 12. Los creyentes faltos de entendimiento son como aquellos miembros del cuerpo que dicen, como no soy mano, no soy del cuerpo. 1 Corintios 12:15. Como no soy tal cosa, no soy del cuerpo. O los que se comportaban como el ojo que le decía a la mano, no te necesito. Los primeros son los que se comportan con un complejo de inferioridad, como no soy mano, no soy del cuerpo.
Y los segundos se comportan con un complejo de superioridad frente a los demás. No te necesito. Estas actitudes son evidencias de un modo de pensar infantil. Y estas actitudes se reflejan en el día a día de cada persona en sus relaciones personales. Son niños en el modo de pensar. Eso refleja la carencia de entendimiento espiritual. El segundo concepto se refleja en la frase de Pablo, volviendo a 1 Corintios 14, cuando dice: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. No sé si usted quisiera repetir eso, pero yo me lo repito a mí mismo. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. En una discusión conyugal, somos capaces de hablar 2000 palabras sin entendimiento. Todo a base de un hígado punzado. Defendemos derechos, acusamos injusticias, razonamos argumentos, exponemos facturas viejas, todo sin entendimiento. Y Pablo dice que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hay matrimonios que se pelean en lenguas extrañas. Es un hecho que en aquella iglesia de Corinto había una tensión entre los hermanos que hablaban en lenguas extrañas. Versículo 1 del capítulo 14. Obsérvenlo bien, 1 Corintios 14:1. Los que hablaban en lenguas extrañas tenían una tensión con los que profetizaban. Hay que entender que profetizar en el contexto de 1 Corintios 14 no es predecir cosas, sino más bien era la predicación que estaba orientada a edificar, animar y consolar a los creyentes, como lo señala el versículo 3 de ese capítulo 14 de 1 Corintios. Bueno, lo cierto es que Pablo aclara que el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Versículo 2 del capítulo 14. Vale la pena detenerse en ese texto. No cabe duda de que hablar en lenguas es un don dado por el Espíritu Santo, con las siguientes características. El Espíritu Santo da ese don para que podamos hablarle a Dios, no hablarle a los hombres, dice Pablo. Y el Espíritu da ese don a quien Él quiere. Capítulo 12, versículo 11 de 1 Corintios. Y para provecho de todos, no para provecho personal. Cuando una persona habla en lenguas, lo que dice son verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Así lo traduce la traducción lenguaje actual. El capítulo 14, versículo 2, dice que al hablar en lenguas, lo que la persona está diciendo son verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Aparte del Espíritu, ni el que habla la lengua, ni los que lo escuchan logran comprender qué se está diciendo. Así que tú no conoces verdades secretas. El que conoce verdades secretas es el Espíritu Santo. El mensaje ni es claro ni comprensible. Versículo 9, capítulo 14. Es una experiencia personal que se produce del contacto entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Pablo explica que el espíritu de la persona que habla en lenguas, en realidad lo que está haciendo es dar gracias a Dios. Versículo 17, capítulo 14. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos en lenguas? Estamos dando gracias a Dios. No lo entiendo, pero sé que estoy agradeciendo. Probablemente el Espíritu me hable o me permita percibir ese entendimiento. ¿En qué consiste mi alabanza? Es una experiencia personal que se produce del contacto con Él.
De allí la importancia de que el que hable en una lengua extraña, dice Pablo, pida en oración poder interpretarla. Interpretar es una cosa, traducir es otra cosa. Traducir es que yo entiendo el lenguaje que está hablando el otro y se lo digo en otro lenguaje al público que no conoce aquel lenguaje, pero yo lo traduzco. Interpretación es otra cosa. Es una percepción comprensiva. Uno vive interpretando los gestos de la gente, por ejemplo, aunque no digan nada. Ese es un asunto de entendimiento. En el versículo 28 agrega Pablo, pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. No es que no deje de hablar en lenguas. Es que si no hay quien la interpreta, de inmediato hable para sí mismo y para Dios. El apóstol deja claro esto. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El que está hablando es mi espíritu. Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, motivado por el Espíritu Santo de Dios, pero es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 14 del capítulo 14. Cuando oro en lenguas es porque estoy siendo llevado por el Espíritu para que mi espíritu pueda alabar al Señor con gratitud, pero mi mente no entiende nada. O sea que mi entendimiento no se beneficia, como dice otra versión bíblica. Y aquí es donde Pablo hace una afirmación pastoral y personal. El versículo 19 dice, en la iglesia, es como conclusión, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Qué importante entender. Pero no es simplemente comprensión intelectual, es entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual tiene el propósito de poder enseñar a los demás. Repita esto conmigo, el entendimiento espiritual tiene el propósito de poder enseñar a los demás, así dice el texto. ¿Y qué es lo que enseña? Las verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Él les enseñará, decía Jesús, que era parte de la misión del Espíritu Santo. La finalidad del entendimiento que da el Espíritu Santo es la de hacernos capaces de dar impartición a la vida de la comunidad a partir de aquellas verdades que Dios ilumina por su palabra. Como esposo, mis hermanos, como padre, como servidor cristiano, tengo la misión de impartir las verdades que están en Dios y que el Espíritu Santo quiere que conozcamos y que vivamos, que lo experimentemos. Recordemos, conocer en griego ginosko es experimentar. No basta tener un concepto intelectual o razón, una cosa que uno razona, sino es necesario experimentarlo, vivirlo. Y el tercer concepto justamente trata de esto que acabo de reseñar. El Espíritu Santo nos da entendimiento a fin de producir en la comunidad cristiana lo que Pablo dice que es el propósito medular para que la iglesia sea edificada. Capítulo 14, versículo 5. Ese es el propósito de Dios en la vida de la iglesia, edificarla, construirla, armarla, darle crecimiento y salud. Edificar es dar crecimiento integral a la comunidad de fe, teniendo a Cristo, como lo explicó el pastor Arturo, como nuestra medida en todas las cosas. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo insiste en el versículo 12
que el propósito con el que debemos anhelar los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. No para vanidad personal, no para tratar de medir mi espiritualidad, no para tratar de ufanarme de que tengo un don. El propósito por el cual yo debo anhelar los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. El entendimiento espiritual es una capacidad constructiva con la cual nos relacionamos en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el ámbito familiar y eclesial. Si yo oro, si yo canto, si yo alabo a Dios, pero no lo hago con entendimiento espiritual, no obtengo ningún beneficio. Eso quiere decirnos San Pablo en el capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Y ahí está el problema. Puede ser que yo impresione muy bien a los que adoran conmigo, pero la meta no es impresionarlos. La meta es edificarlos. La gente anda buscando iglesias que los impresione, que los motive. Pareciera como si anduviéramos cargando combustible en un lado y en otro. Esa no es la tarea. Lo que hay que tratar de entender es que una iglesia es una iglesia del Señor porque es una comunidad que edifica tu vida, que construye tu vida, que la hace crecer. Si canto y lo que canto no lo entiendo, es un canto vacío de sentido, aunque emotivamente me haga sentir bien. Debo entender la alabanza que estoy ofreciendo. Y retraerme de no cantar lo que no estoy dispuesto a hacer. Es como cuando alguno canta, Señor, envíame a mí, pero nunca va. O, Señor, te entrego todo lo que soy, pero es un tacaño con su dinero. O quien canta, úsame, Señor, quiero servirte, pero padece de vagancia ministerial. Hay gente que canta lo que no está dispuesta a vivir. Y eso es falta de entendimiento espiritual. Hay un canto que lo pienso más de 2 veces antes de cantarlo. Me gusta mucho, pero me es difícil cantarlo. Es un viejo canto que dice, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Y entonces dice, quebrántame. Consúmeme, transfórmame y lléname. Uno tiene que medir su real disposición a exponerse ante el trato de Dios. ¿Qué significa en la Biblia el quebrantamiento? ¿Estoy verdaderamente deseoso de ser consumido por Dios? ¿Estoy dispuesto a ser transformado profundamente en mi carácter? ¿Soy capaz de moverme como una persona llena del Espíritu Santo? No en el ámbito del culto o de la celebración, en el ámbito de la vida cotidiana. Y siguiendo con 1 Corintios 14, el verso 19, que lo retomo en la Nueva Biblia Vida, que dice, cuando adoro en público, prefiero hablar 5 palabras que la gente pueda entender y que puedan instruirle, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Palabras que la gente pueda entender y que las puedan instruir. Podemos hacer oraciones hermosas, pero sin entendimiento. Ellas no edificarán. Sé que no edifican porque mi inteligencia espiritual no saca nada. Así como lo dice la Nueva Biblia Española, dice, mi entendimiento espiritual no saca nada. Pablo insistía en el versículo 26 de ese capítulo 14 de 1 Corintios, todo deben hacerlo para la edificación. Se refiere a la edificación de la iglesia. Todo lo que hacemos debe estar orientado a producir crecimiento y santificación en el creyente o en los creyentes. Hay una serie de actitudes y emociones que son evidencias de que aún
Debemos alcanzar entendimiento por el Espíritu. Por ejemplo, el orgullo para no perdonar. Es una evidencia de que necesitamos alcanzar entendimiento por el Espíritu. El resentimiento que me distancia de otros. La tendencia a crear bandos. El uso frecuente de la mentira. En fin, se trata de todo aquello que San Pablo en Gálatas 5:19 y siguiente llama obras de la carne. En la iglesia, todos y cada uno de nosotros debe trabajar con la consigna que Pablo le dio a los corintios. Pablo les puso como consigna cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. Cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, es decir, cómo edifica sobre lo que otro está edificando. Y agregó en el versículo 14, si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Una iglesia con entendimiento espiritual es una iglesia que sobreedifica. Un hogar con entendimiento espiritual es una familia que sobreedifica. Un empleado con entendimiento espiritual es un trabajador que sobreedifica. Jesús dijo una frase sorpresiva que nos vendría muy bien tenerla en mente. Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Parafraseando a Jesús, digo, el que no edifica, destruye. La pasividad en el servicio es una manifestación clara de quien se resiste a recoger con el Señor. Mucha gente no quiere recoger con el Señor. Parece lógico que quien no está construyendo está derribando. Todo esto tiene que ver con entendimiento espiritual. Quiero orar, mis hermanos, llevado por el Espíritu, pero también orar con entendimiento. Quiero cantar llevado por el Espíritu, pero cantar también con entendimiento. Quiero bendecir llevado por el Espíritu, pero bendecir con entendimiento. La persona con entendimiento espiritual es una persona que ayuda al otro en su crecimiento. ¿Está usted ayudando a su esposa, a sus hijos, a su esposo, sus hermanos, sus parientes en la fe, los hermanos? Uno tiene que preguntarse, ¿estoy ayudándoles a crecer? Uno tiene que saber lo que está diciendo con el propósito de construir positivamente en la vida de los demás. En síntesis, hermanos y hermanas, el entendimiento espiritual es la capacidad que el Espíritu Santo produce en nosotros para comprender, discernir y practicar la voluntad de Dios de manera que edifiquemos a otros. Así que comprender, discernir y practicar la voluntad de Dios para edificar a otros. Al terminar y agradeciendo su fina atención, pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en todo, como lo dijo Pablo a Timoteo. Que ese entendimiento nos haga pensar como personas maduras en Cristo. Que ese entendimiento nos haga comunicarnos de manera comprensible, de manera asertiva y de manera conciliadora como familia y como iglesia. Que ese entendimiento construya iglesias robustas en la fe. Iglesias firmes en sus valores, ricas en sus relaciones, comprometidas en sus vocaciones de servicio, en su proyección comunitaria y en el cumplimiento de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Necesitamos para esa clase de inteligencia espiritual la influencia poderosa, fresca y amorosa del Espíritu Santo. Debemos buscarlo con más intencionalidad. Debemos exponernos a su presencia activa en cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a despojarnos de la mente vacía, de la mente embotada, de la mente entenebrecida, de la mente insensata y ser transformados por medio de la renovación de su mente, como lo dijo Pablo en Romanos 12:2. Toda la operación milagrosa que necesitamos tiene un solo escenario principal, nuestra mente. Para que pasemos de una mente informada
a una mente constructiva, de un corazón emotivo a un corazón entendido, de una vida rutinaria a una vida creativa en Cristo, que es una vida más que emocional, emocionante. Les invito, mis hermanos, a que busquemos el entendimiento espiritual como acción del Espíritu sobre nuestra vida y que lo hagamos con humildad. Les guío en esta oración. Padre nuestro, estamos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos tenido conocimiento, pero no entendimiento. Hemos tenido información, pero no transformación. Hemos tenido palabras, pero no edificación. Espíritu Santo, danos entendimiento en todo. Abre nuestra mente para comprender tu verdad, pero también abre nuestro corazón para obedecerla. Líbranos de una mente embotada, de una mente vacía y del entendimiento entenebrecido. Renueva nuestra manera de pensar para que actuemos como personas maduras en Cristo. Danos, Señor, entendimiento para hablar con gracia, para reaccionar con sabiduría, para edificar nuestras familias, para servir correctamente en la iglesia y en la comunidad y para discernir tu voluntad en medio de este tiempo. Espíritu Santo, guíanos para que nuestras palabras construyan, no para que destruyan, para que nuestra adoración tenga verdad y profundidad, para que nuestras decisiones reflejen el carácter de Cristo y para que todo lo que hagamos produzca crecimiento espiritual en los demás como en nosotros mismos. Enséñanos a orar llevados por el Espíritu, pero también con entendimiento, a cantar llevados por el Espíritu, pero también con el entendimiento, a vivir guiados por tu presencia, pero también transformados en nuestra mente. Haz de nosotros iglesias que sobreedifiquen, comunidades maduras, comunidades de fe sanas y llenas del discernimiento espiritual. Que podamos comprender vívidamente las Escrituras, percibir tu dirección y vivir con sensibilidad a tu voz. Y así como Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos para comprender las Escrituras, abre también nuestro entendimiento para conocerte mejor, para obedecerte con sinceridad y para participar fielmente en tu misión. Sí, Señor Jesús, danos la influencia poderosa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Espero, hermanos, con esta exposición estar sobreedificando. Espíritu Santo, danos entendimiento.